Gracias, profe. Bueno, entonces, como decía Matorra, este, que en un punto de control, el espesor de la unidad que estamos estudiando sea igual a cero, es porque no se acumuló o bien se acumuló y se erosionó. Entonces, pero estos valores cero son muy importantes para definir lo que es la línea o el borde, la línea cero que nos está dando el borde de cuenca. O sea, estos valores cero son muy importantes, porque estos valores cero nos va a permitir diseñar el borde de la cuenca. Entonces, si Profe, ¿y nosotros también nos unimos, indicarían los altos? Si tenemos un pero cero. espera un ratito, sí señor, pero espera un ratito. Si nosotros unimos con el lápiz y les sugiero, trabajen con un lápiz blando, de manera que puedan borrar, porque van a tener que borrar varias veces, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a unir todos los valores cero, ¿sí? Y la cuenca va a tener más o menos esta forma, ¿sí? Con todos los puntos que tenemos de valores cero, ¿sí? El borde de cuenca generalmente se lo identifica, porque hay una traza, ¿no? Una traza que se le identifica que es como un guión grueso, ¿sí? Con una, ay, ¿cómo sería este? Con un palito hacia el centro de la cuenca, ¿sí? O sea, sería esto así. O sea, eso lo vamos haciendo uniendo solamente los ceros. Pero este trazo que sea muy suave al principio. ¿Por qué? Porque este trazo lo vamos a terminar definiendo cuando hagamos todo el diseño de las curvas. La curva de 250, ¿sí? Si nosotros tenemos una curva aquí, ¿sí? De 250 metros, ¿sí? Este es de 250, ¿sí? Y esta curva es la que nos va a terminar dando el diseño de lo que es el borde de cuenca. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y tenemos la certeza que en este punto 9 no se acumuló, pero acá se acumuló 250 metros. ¡Uh! El viento fuertísimo. Acá se acumuló 250. Entonces, entre este punto cero y esta curva, ¿sí? Acá va disminuyendo el espesor. La certeza tenemos que acá en el cero no hay, pero entonces siempre el borde de cuenca lo tenemos que marcar un poquito antes del cero, ¿sí? Porque en algún punto intermedio entre esta curva y este cero desaparece la unidad que estamos, con la cual estamos trabajando. Perdón un momentito,
Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a recordar. Ahí está. ¿Qué era un mapa paleogeográfico? Nosotros dijimos que a partir de estos mapas isopáquicos, acá voy a borrar y voy a hacer un ejemplo que no es exactamente el del práctico. Acá vamos a tener en este caso que la equidistancia es cada 1000 metros. Por supuesto que cuando menor es la equidistancia, mayor es el detalle con el que vamos a poder dibujar nuestro mapa. Pero también es cierto, entonces, pero todo eso depende de la información que tengamos. Entonces, cuando mayor sea la cantidad de puntos de control, ¿sí? La distribución de las curvas de espesor va a ser lo más parecida a la realidad. Entonces, este es un mapa isopáquico que tiene una curva que tiene una equidistancia de 1000 metros. Este es el borde de Cuenca, ¿sí? Nosotros sabemos que hacia la zona central está la parte más profunda, ¿sí? En este mapa, ¿sí?, vamos a poder marcar una línea que corte la curva más profunda, la curva que me indica mayor espesor, ¿sí? Inclusive lo podemos ampliar un poquito hacia las, más allá de esa curva de mayor espesor, y marcamos lo que es el eje de máxima subsidencia, es decir, la zona más profunda de la cuenca. Esto de subsidencia ya vamos a comenzar a estudiar en la próxima clase cuando veamos cuencas. Vamos a poder trazar entonces el eje de máxima subsidencia. Como decía recién, toda la parte externa, ¿sí?, de la cuenca, que la vamos a poder darle una trama, indicarla con una trama, corresponde ¿a qué, Millán? ¿A qué corresponde esto? Ahí. ¿Cómo, profe? Disculpe. Corresponde a los arcos, ¿sí? Toda la zona externa que rodea la cuenca y que es positiva corresponde a los arcos, ¿sí? Ahora, sí, voy a modificar este gráfico. Si en este gráfico acá queda abierta, pero acá tenemos esta curva es de 1000, esta curva es de 1000, esta es de 2000 y esta es de 3000, ¿sí? Entonces, acá también podemos marcar el eje de máxima subsidencia de esta porción de la cuenca. Y a la vez vemos que tenemos un depocentro, que es este de 3000 metros,
toda esta zona, el eje de máxima subsidencia coincide con el depocentro. Recuerden de que esto es igual al depocentro, que habíamos dicho que era la parte más profunda de la cuenca, depocentro. Y toda esta zona corresponde a una subcuenca, que le podemos poner un nombre o una letra. Entonces vamos a tener que A y B son subcuencas. Estas subcuencas Profe, están separadas, sí. el verde no se nota, la No verdad. se nota el verde. Ay, tengo que comprarme azul. Bueno, no importa. Entonces lo vamos a poner con negro, ¿sí? Le voy a escribir acá arriba esto es A y esto es B, que son las subcuencas. A, B, subcuencas. Generalmente a las subcuencas se les da un nombre como para facilitar la descripción del mapa, ¿sí? O de la evolución geológica de esta zona que estamos trabajando. Entonces, estas subcuencas A y B, miren acá, tenemos la curva de 1000 que viene así, la curva de 1000 que viene así, acá se enfrentan, miren, la curva de 2000, esta que me cierra acá es la curva de 2000, la que estoy dibujando, y esta que estoy dibujando acá abajo es la curva de 2000. Se enfrentan esas curvas, o sea que acá tenemos una profundidad de la cuenca, un espesor igual, de acá hasta acá igual. Pero, entonces, y después ya comienza la exondación, ¿sí?, de la cuenca. Entonces, toda esta zona, que la estoy rayando con negro, es el umbral. Que habíamos dicho que el umbral era una región subpositiva. Entonces, este mapa que es isopáquico, ¿sí?, reconociendo todos los elementos morfoestructurales de la cuenca, se transforma en un mapa paleogeográfico o paleogeomorfológico, que según lo que dice la diapositiva, dice que un mapa paleogeográfico o paleogeomorfológico es aquel que muestra la reconstrucción de la geografía física en un intervalo de tiempo específico del pasado geológico, y se construyen a partir de los mapas isopáquicos. En una cuenca sedimentaria, o sea, en una cuenca, se reconocen elementos positivos externos, elementos positivos internos y elementos negativos. Los elementos positivos externos son los arcos, todos estos que hemos marcado con rojo, ¿sí? Los elementos positivos internos son las dorsales, ya vamos a ver un mapita de eso, y otros elementos subpositivos, que son internos, son los umbrales. Después tenemos los elementos negativos, que son todas las subcuencas, y los depocentros, ¿sí? O sea, el depocentro que lo marcamos con el eje de máxima exondación. Esos son los elementos morfoestructurales. Ahora, voy a borrar y vamos a hacer un perfil muy simple, un perfil paleogeográfico. En el sentido longitudinal, ¿sí? Nosotros teníamos, esto está fuera de escala. Voy a tratar de respetar los colores. Profe, dijo Cristian Escalante que se le cortó la luz. Ay, bueno, pobre. Y sí, con este viento, si ustedes ven a través de la ventana de su casa, van a ver que está ya hay mucho polvo en suspensión.
¿Cómo teníamos? A ver. A ver, ¿cómo se construye? Primero vamos a ver cómo se construye este perfil. Nosotros vamos a trazar primero la línea, acá está, la línea del perfil, ¿sí? Y entonces vamos a marcar el punto de control, voy a poner, ¿sí?, el 1 que va a estar acá, ¿sí? Acá vamos a tener el 58, por ejemplo, acá tenemos el 20, el 25, el 40. Estoy poniendo, o sea, estoy dando un ejemplo, ¿sí? El 48. Y acá se tiran los espesores. Porque siempre que hacemos un mapa isopáquico, hacemos el mapa isopáquico de la formación, por ejemplo, Yacoraite, ¿sí? Esta es la formación Yacoraite en un determinado punto, medimos el espesor, este es base y techo, medimos el espesor de la formación Yacoraite, y este espesor es el que marcamos en cada punto de control. Y generalmente, ¿sí?, el perfil topográfico está nivelado al techo de la unidad que estamos mapeando. Entonces nosotros ponemos acá, como leyenda, perfil paleogeográfico nivelado al techo de la formación y la que estamos estudiando, ¿sí? Es como que, sí, tenemos un hilo piolín y de ahí colgamos todos los espesores. Entonces, a partir de ahí vamos a poder saber cuáles fueron las zonas más deprimidas, como son estas, y en consecuencia, al ser más deprimidas de la superficie terrestre, van a recibir mayor cantidad, o tienen mayor acomodación, o sea, tienen espacio disponible para recibir sedimentos. ¿Mm? Y estas zonas subpositivas. Tenemos los elementos positivos externos, los arcos. Acá tenemos un umbral, que ese es un elemento subpositivo. ¿Por qué? Porque miren ustedes cómo de 20 a 40 se pasa por un punto intermedio 25, en donde hay una reducción considerable del espesor. Pero no es cero, ¿sí? Si acá teníamos 100, acá tenemos 20, acá vuelve a tener 150, por ejemplo, ¿sí? Y no es un borde de cuenca. Ahora, les pregunto, este elemento subpositivo, ¿sí?, que se llama umbral, acá le voy a poner umbral, ¿podrá transformarse en un elemento positivo que se llama dorsal? Si hay Eh, mucha actividad tectónica, puede ser que sí, profe. claro, si se erosiona hasta separarse los dos, o sea, los depósitos de un lado y del otro quedan separados por este resalto, pasa a ser una dorsal. ¿Cómo, Matorras? Si se erosiona de tal forma los depósitos que queden separados de un lado y otro, ese umbral pasa a ser una dorsal. Ajá, bueno, podría ser una posibilidad, que podría ser una dorsal, sí señor, ¿sí? Cuando haya una intensa erosión, entonces, dentro de la cuenca, y entonces ese elemento queda expuesto, ¿sí?
Y lo mismo, si en lugar de que nosotros tuviéramos acá en el punto 25 un umbral, ¿sí? Si fuera como lo que tenemos en el grupo Salta, ¿sí? Tuviéramos acá una dorsal, este es un elemento positivo, o sea, acá es 0, y esos son los bordes que son 0, 0 y 0, o sea, no hay acumulación de sedimento. Entonces, esta dorsal podría transformarse en un umbral dentro de lo que sería la evolución de una cuenca. Sí, profe. Mariano Barrio Nuevo. Yo creo que sí, profe. Si se erosiona, podría A pasar a ser ver, un umbral ese dorsal. ¿y qué otro? Yo creo que vos tenés la respuesta, Matorras, pero vamos a preguntarle a otro compañero. A ver, ¿y qué decís vos, Iván Ibáñez? ¿Esta dorsal podría convertirse en un umbral? Yo creo que si hay una mayor acumulación de sedimentos también de parte de los dos arcos externos y se erosiona parte de la dorsal, quedaría el relieve positivo, pero por debajo del agua o de los otros espesores, digamos, entonces ahí sería un umbral de vuelta. Ajá. O sea, si hay mayor sedimentación y la sedimentación aportada, por ejemplo, ¿no? de toda la zona alta que rodea a la cuenca, o de este mismo elemento, ¿sí? Claro. Acá, por ejemplo, que lo que estoy escribiendo con, lo que estoy tratando de dibujar con rojo, ¿sí? Entonces va a haber un momento en que la acumulación de sedimento, ¿sí? Va a ser tal que lo que antes era dorsal se va a transformar en un umbral. Y va a suceder además, si hay mucho material disponible, que miren ustedes qué pasaba acá. Antes teníamos el borde de la cuenca acá, en este punto, antes estaba acá, pero ahora va a estar acá. O sea, esto es cuando se dice de que esta unidad traslapó, es decir, invadió, traspasó los límites originales de la cuenca. Y eso lo vamos a ver ahora cuando recordemos lo que pasa con el grupo Salta. Recuerden este mapita del grupo Salta, que es para el tiempo de Pirgua. Yo creo que ahora ustedes van a poder identificar que tiene varias subcuencas, la cuenca del grupo Salta. O sea, hay varias zonas, ¿sí? Que estaban deprimidas, que recibieron sedimentos y que estaban separadas por elementos supositivos o por umbrales. Por ejemplo, tenemos acá, que es lo que en la zona donde nosotros estamos. Esta es la subcuenca de Metán, ¿sí? Que dice M, ¿sí? Acá tenemos la subcuenca de Alemania, O sea, tenemos subcuenca de Metán, subcuenca de Alemania, y entre medio, miren que hay una G, ¿sí? ¿Lo ven? Acá. Voy a buscar la linternita. A mí la linternita me gusta mucho. Acá tenemos una G. Ese es el umbral de Huachipas. Y la posición del umbral es esta. ¿Sí? Es un elemento subpositivo que si nosotros lo vemos en 3 dimensiones, ahí la vemos, ¿sí? Este es el techo del subgrupo Pirgua. Este es el umbral que le llaman umbral de Huachipas, porque está cerca de la localidad de Huachipa.
Si esto nosotros lo vemos en 3 dimensiones, esto va a ser así, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y tenemos toda la sedimentación en lo que es la subcuenca de Metán, y acá toda la sedimentación lo que es en la subcuenca de Alemania. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que acá, en este mapa, lo que se enfrentan es la curva, esta que estoy marcando que es de 1 kilómetro, y esta curva que también es de 1 kilómetro. ¿Estamos? El máximo espesor acá es de 3 kilómetros. Ahora tenemos que en todos estos, que en este mapa, que es un mapa isopáquico y un mapa paleogeográfico, ¿sí? Se reconoce las zonas externas, que acá se llama Arco del Quirquincho, pero hacia el sur se llama Arco Pampeano. Al oeste, esa zona positiva corresponde al Arco Transpampeano. Y al norte o al noroeste, lo que se llama el Alto de San Pablo. Luego tenemos hacia el norte el arco del Cóndor y después el Arco de Michicola. De otra subcuenca que es muy importante y que nosotros las hemos mencionado en diferentes circunstancias y en distintos ejemplos, es la subcuenca de Lomas de Olmedo. Miren que dentro de lo que es la subcuenca de Lomas de Olmedo se reconoce, LO dice acá, ¿sí? Se reconoce este depocentro, que es de 3 kilómetros, y a la vez aquí se está insinuando otro depocentro, ¿sí? Y acá tenemos este elemento positivo interno que se le llama dorsal, aunque algunos también le llaman alto. Yo particularmente prefiero ponerle, acá le dicen alto o dorsal, y a fíjense que acá le dice alto y acá le dicen arco, ¿sí? Entonces, pero son términos que se usan. Yo normalmente uso arco para todo lo que sean elementos externos y elementos positivos externos. Y elementos positivos internos sería un alto o una dorsal. Miren ustedes, esto, lo que recién veíamos, es o habría sido toda el área o la superficie de la dorsal salto-jujeña para el tiempo de Pirgua, o sea, cuando se estaba acumulando Pirgua. Si vemos ahora qué pasó, porque este mapa tiene la misma escala que el anterior, ¿qué pasó para el tiempo en el cuando se estaban acumulando Balbuena? Cuando se acumuló Balbuena, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? Vemos que, por ejemplo, este era el borde de cuenca para el tiempo de Pirgua, y ahora este es el borde de cuenca para el tiempo de Balbuena. En algunos casos coinciden, como es en acá coincide el borde de cuenca de Pirgua y de Balbuena, pero en toda esta zona no, en lo que es el extremo sur y sudoeste no, ¿sí? Y al oeste tampoco, ¿sí? Lo mismo pasa, miren ustedes, coincide el borde de cuenca norte de lo que es la subcuenca de Lomas de Olmedo. 2 minutos. Ajá. Vamos a tomar, miren miremos acá a lo largo de este meridiano, cuál habría sido, digamos, el ancho del área. Ahora vamos a ir esto y tenemos el mismo meridiano. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con la subcuenca de Lomas de Olmedo? Aumentó de tamaño O sea, tenemos más área. Entonces, ¿qué es lo que yo decía recién? ¿Cómo sería? Traslapó sus límites. Bien, ahí traslapó los límites, ¿pero de qué? ¿Los límites de quién? Del arco del Quirquincho, o el límite su propio límite de cuenca. A ver.
A ver. Digamos, esto es lo que estoy marcando con la linternita, es el límite sur de lo que sería la cuenca, de la subcuenca de Lomas de Olmedo para el tiempo de acumulación de pirgua, del subgrupo pirgua. Cuando yo digo, o cuando se dice, o cuando decimos, para el tiempo de acumulación de subgrupo pirgua, es para cuando se estaba acumulando el subgrupo pirgua. Y ese es un determinado intervalo de tiempo. ¿Cuándo se acumula el subgrupo pirgua? ¿Qué edad tiene el subgrupo pirgua? Y si no lo saben, anoten ya para averiguarlo, buscarlo para mañana. ¿Cuál es la edad del subgrupo pirgua? De manera que nosotros podamos después identificar la edad del subgrupo pirgua en nuestra escala de tiempo. ¿Estamos? Y ustedes lo tienen ahí, porque ya tienen esto lo hemos visto en la clase pasada. Porque hay un grafiquito que yo les mostré. Bueno, entonces decimos que estos son los límites. Ecomiano tardío. ¿Cuánto es? Ecomiano tardío. ¿Hasta dónde dura pirgua? Bueno, espera un ratito. Hasta el Entonces, Mastriciano. cuando yo les decía que esto, o sea, que cuando decimos el borde de cuenca para el tiempo del subgrupo pirgua, quiere decir para cuando se acumuló, cuando se estaba sedimentando el subgrupo pirgua. ¿Y acá qué pasó? O sea que se dice Balbuena traslapó a Pirgua. Claro, o sea, traslapó los límites. Porque tenés que decir, ¿qué es lo que traslapó? Traslapó el límite de la cuenca del subgrupo pirgua. El subgrupo Balbuena traslapó, se excedió, ¿sí? El subgrupo Balbuena invadió o fue más allá de los límites del subgrupo pirgua. Y eso es lo que pasó, ¿sí? Que a pesar de que miren ustedes, los espesores aquí, borde inferido, línea, ajá. Los espesores aquí están en metros, ¿sí? En cambio, durante el tiempo de pirgua, para el mapa de subgrupo pirgua, estaban en kilómetros. A pesar de que el espesor del subgrupo Balbuena es mucho más reducido con respecto al del subgrupo pirgua, pero excedió los límites, fue más allá de los límites. Como consecuencia de eso, ¿qué ven? Miren, si comparamos, por ejemplo, el alto de Salta Jujuy o la dorsal Salto Jujeña. Miren el área que ocupaba o la superficie del alto o dorsal de Salta Jujuy. Con respecto a esto, ¿qué le pasó acá? Disminuyó su tamaño. Claro, o sea, ha sido reducido. Y entonces acá, ¿qué le pasó también? Fue erosionada para rellenar la cuenca del grupo Balbuena, posiblemente. Debe haber sido erosionada, sí, con seguridad que se erosionó. Pero además de que se erosionó, ocurrió... Uy, ya había todo. ¿Traslapada? Sí, traslapó también, si esta era la dorsal Salto Jujeña, y acá teníamos, esto es todo el espesor de subgrupo pirgua, en rojo voy a hacerlo de subgrupo Balbuena. También se erosionó, pero también, en este caso, hubo una ingresión marina, ¿sí? Entonces, y que cubrió. Entonces, en definitiva, vamos a ver, en negro está indicado, este es el punto cero de su grupo pirgua, ¿sí? Para la dorsal saltojujeña. Y en rojo está indicado el punto cero de la dorsal saltojujeña. Claramente traslapó, o sea, claramente invadió
lo que es la dorsal Salto Jujeña. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando acá. ¿Sí? Lo que pasó acá. Ahora, miren ustedes, antes teníamos acá bien definida su cuenca de Metán. Lo voy a volver atrás, miren. Esta es la subcuenca de Metán, ¿sí? Y esta es la subcuenca de Alemania. Uy. Ahora tenemos una sola subcuenca entre Metán y Alemania. Y recuerdan de que había ahí un umbral, que era el umbral de Huachipa. ¿Y qué le pasó al umbral de Huachipa? ¿Erosionó? Ya no ¿Qué le está. pasó al umbral de Huachipa? ¿Fue Sayas. tapado de sedimentos? Fue cubierto de sedimento, fue cubierto de sedimento, o sea, se siguió acumulando. ¿Eh? Entonces, pasó directamente, no es que desapareció, directamente pasa, ¿sí?, a ser desapercibido. ¿Sí? Bueno, este es para el tiempo de Balbuena. Ahora, y vamos a ver, miren ustedes también qué le pasó para el tiempo a todo lo que es esta subcuenca, que es la subcuenca de Tres Cruces. Toda esta zona de la subcuenca de Tres Cruces es lo que correspondería a la quebrada de Humahuaca. ¿Lo recuerdan? Eso lo hablamos. Si comparamos para el tiempo de Balbuena, que estamos ahora, con el tiempo de Pirgua, miren lo que era, ¿sí?, la subcuenca de Tres Cruces. Y si ahora vamos a qué es lo que pasa para el tiempo del subgrupo Santa Bárbara. Para el tiempo del subgrupo Santa Bárbara, miren qué le pasó a la subcuenca de Lomas de Olmedo. Siguió traslapando sus límites mucho más Siguió todavía. traslapando sus límites. Y en consecuencia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que va a ser frecuente aquí, por ejemplo? Mayor espesor en el centro y mayor disposición areal de la cuenca. Bueno, se van acumulando, pero, a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver si nos sale este ejercicio que quiero plantearles. Norte-sur. Vamos a hacer en sentido norte-sur un perfil de Lomas de Olmedo. Vamos a poner este es el arco de Michicola. Y al sur es el arco del Firpincho.
devónico también. O sea, estos arcos, que eran zonas positivas, o sea, nosotros estamos viendo el tiempo del subgrupo Pirgua, que es Cretácico, ¿sí? Medio superior. Entonces, la sedimentación no, estoy haciendo acá. Es todo lo punteado, ¿sí? Y acá también tiene precámbrico, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, ¿no? Los abanicos aluviales de Pirgua. Eso para el tiempo de Pirgua. O sea, estos eran los bordes de cuenca para el tiempo de Pirgua. Con rojo vamos a hacer qué pasó, pero vamos a hacerlo, tiene menor espesor. Areniscas al principio y después vienen calizas con muchas pisadas de dinosaurio. Fue ensanchándose la cuenca. A ver, yo voy a tratar de ponerlo con el verde porque no me queda otra. Y además le falta tinta el verde. Eso es lo que habría pasado durante la acumulación del subgrupo Santa Bárbara, en lo que sería Lomas de Olmedo. De manera que vamos, ¿qué es lo que va pasando aquí? Tanto el subgrupo Balbuena como el subgrupo Santa Bárbara excedieron los límites siempre de la unidad que estaba por debajo. Entonces, si hacemos un perfil o vamos al campo y nos ubicamos acá, ¿sí? Y analizamos, porque se hizo un pozo, porque Lomas de Olmedo hemos dicho que es una subcuenca que está en el subsuelo, no está aflorando. Entonces, se analizan las líneas sísmicas, se analizan los perfiles de pozo, y se encuentra que en esta posición lo que se ve es un basamento de edad silúrica devónica por debajo, conglomerado y facies de red bed, ¿sí? Que corresponden o que las asignamos al subgrupo Pirgua. Luego tenemos depósitos de areniscas calcáreas y con calizas, ¿sí? Que son, y muchas pelitas, que corresponderían al subgrupo Balbuena, y por arriba vemos un espesor considerable de facies silicoclásticas fluviales, con algunas calizas de vez en cuando que corresponderían al subgrupo, que corresponderían a la formación maíz gordo, y esto es el subgrupo Santa Bárbara. Eso es lo que vemos acá. Ahora, si analizamos otra sección acá, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? Con que tenemos un basamento, ¿sí?
que en este caso en parte es precámbrico y en parte es devónico, y sobre ese basamento directamente se encuentran areniscas calcáreas con algunas calizas de por medio, y luego areniscas, pelitas de Santa Bárbara. Y si después hacemos otra sección acá, entonces voy a ponerle la sección A, la sección B y la sección C, para que no nos perdamos. Esto es A, esto es B, y ahora vemos la sección C. En esta sección C, ¿qué vemos? Que también parte del basamento es de edad devónica, parte es de edad precámbrica, pero sobre eso directamente la sedimentación silicoclástica fluvial, con alguna caliza de por medio del subgrupo Santa Bárbara. Entonces, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué lectura harían ustedes de esta situación? Que se empezó a abrir la cuenca, o sea, ¿cómo era la palabra que usted había dicho, profe? ¿Traslapó? ¿Qué Traslapó, decir? sí, traslapó los arcos. Bueno, sí, fue invadiendo los arcos. Esa es una. Y otra, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué lectura hacemos de esta situación? Que a medida que traslapa los arcos, disminuye el espesor de las unidades, pero se extiende en forma areal. Yo entiendo que cuanta más superficie abarca una formación, menos espesor va a tener. No sé si es a lo que tenía que llegar. No, ¿No? lo que estás Ah, diciendo, a ver, lo que estás diciendo es Isaac, ¿no? sí. Lo que está diciendo Isaac no tiene ningún criterio geológico. Mm. Ningún criterio geológico. A ver, ¿qué? Agostina Lee. Sí, profe. A ver, ¿cómo lo interpretás a esto que está ocurriendo acá? O sea, tiene media verdad dicha Isaac, cuando dice de que, los subgrupos Balbuena y Santa Bárbara traslaparon los límites del subgrupo Pirgua. Sí, se extendieron más allá de los límites del subgrupo Pirgua. Eso es razonable. Pero, ¿y esto cómo se interpreta esto que tenemos acá, que nosotros hemos ido analizando a partir de la información, vuelvo a decir, de sísmica y del subsuelo, que se daban estas relaciones? Podríamos decir que a causa del traslape que hubo, se fue corriendo el borde de Cuenca más hacia el sur. Bueno, no, pasaría eso, tanto al sur como hacia el norte, Fíjate que está al sur y acá también pasa lo mismo, ¿no? Claro, en el sí. otro extremo también pasa lo mismo. Sí, Pero, pasa ¿y qué lo mismo. más? ¿Qué más? La configuración tectónica local puede ser, profe, que existía del Rift Cretácico,
y varios aportes de sedimento y dejó de extenderse, pero el aporte siguió, digamos. Eso también No, el puede ser. aporte sí siguió. Por ahí es mucho más sencillo de lo que ustedes están pensando. A ver, Conde Delgado, que no te escuché hablar hoy. Hola, profe. No, sigo pensando yo. Pues puede ser claro, por extensión de la cuenca, ¿no? O A ver. sea, las estructuras asociadas, el fallamiento. A ver, miremos este cuadro, que ustedes también lo tienen, a este cuadro. ¿Sí? En este cuadro tenemos las edades acá, ¿sí? Las edades cronoestratigráficas. Están todas las edades cronoestratigráficas. En base a este cuadro cronoestratigráfico, ¿cuál es la edad del subgrupo Pirgua? Acá esto dice la yesera, acá dice los blanquitos, las curtiembres, acá dice todo eso los blanquitos. O sea, ¿todo esto qué es? Estas tres unidades conforman, ¿qué conforman? La yesera, las curtiembres y los blanquitos. Grupo Pirgua. Pirgua. Bien, bien. ¿Y qué edad, de acuerdo a este autor, a estos autores que son Salfiti y Marquilla, tiene el grupo, tiene su grupo Pirgua? Auleriviano. Claro, Auteriviano. Aureliano. Auteriviano. Buscate la carta cronoestratigráfica. Desde el Auteriviano hasta el tope del, Campaniano. hasta el techo del Campaniano. Fíjense ustedes, o sea, tenemos desde el Auteriviano hasta el techo del Campaniano, ¿sí? Aproximadamente la edad del subgrupo Pirgua, ¿sí? El subgrupo Balbuena, que es Lecho, Yacoraite y Olmedo, ¿de dónde van? Desde el tope, o sea, desde el techo del Campaniano hasta, ¿qué? El Olmedo es daniano. El daniano, ¿dónde está el daniano? ¿Es un piso de qué el daniano? Paleoceno. El Paleoceno. Ajá. Bueno, hasta el Paleoceno inferior. Esa es la edad del subgrupo Balbuena. La edad de Olmedo es daniano, ¿sí? Hasta el subgrupo Balbuena. Después tenemos el subgrupo Santa Bárbara. El subgrupo Santa Bárbara que va desde Mealla, que tiene desde esa edad, que hemos dicho daniano, desde el tope del daniano, y acá pasa una cosa. Miren ustedes, arriba de eso ya, bueno, no, está bien. Está el Eoceno. Hasta el Eoceno, lumbrera más o menos, hasta la mitad del Eoceno, o sea que es Eoceno medio. ¿Sí? Entonces va desde el daniano, desde el Paleoceno inferior hasta el Eoceno medio. Esa sería la edad de Santa Bárbara. Entonces, miremos una cosa. Acá, sobre el silúrico devónico, tenemos todas las unidades. Sobre el basamento, que es silúrico devónica, se han acumulado todas las unidades. ¿Sí? En cambio, en el punto B, que es este, sobre el devónico precámbrico, que es el basamento también, no importa la edad. O sea, acá no nos importa la edad del basamento. Pero lo que sí nos importa, la edad de esto. ¿Qué es lo que se depositó acá? Se depositó Balbuena y Santa Bárbara. Balbuena en tiempo, en edad, ¿es más viejo o más joven que Pirgua? Más joven que Pirgua. Es más joven. Bueno, profe, más joven. Y acá, en C,
Sobre el devónico precámbrico, que es lo mismo que esto, sobre un basamento devónico precámbrico, se acumuló Santa Bárbara. ¿Santa Bárbara es más joven o más viejo que Balbuena? Más joven. Más joven. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que en, Que a medida que evoluciona la cuenca del grupo Salta, hacia los bordes, hacia el borde de la cuenca, ¿qué pasa? Son grupos cada vez más jóvenes los que se asientan sobre el basamento, debido a que los Ajá, anteriores se pero acuñan y desaparecen. a ver, ¿tenés la idea quién es Camacho o o Guillaume? Matorra. Ay, Matorras. ¿Cómo es Matorras? A ver. Volvé, mirá, yo te voy a dar el inicio de la frase, vos completala, ¿sí? En la subcuenca de Lomas de Olmedo, a medida que se produce la evolución de la sedimentación, ¿sí? Hacia los bordes se van acumulando unidades. Cada vez más jóvenes. Sí, señor, eso es lo que se ve claramente, ¿entienden? O sea, eso pasa a consecuencia de que hay un traslape de las unidades. O sea, como consecuencia de la evolución de la cuenca, ¿sí? Cuando se exceden los bordes de las cuencas, generalmente la sedimentación va a ir ocurriendo sobre unidades más jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con el hiato en este caso? Porque cuando nosotros, por ejemplo, acá lo más joven es devónico y después el Pirgo ya directamente tenemos Cretácico. O sea, acá tenemos un hiato. ¿Sí? Acá, entre devónico y teníamos Cretácico superior Paleoceno. Y acá, Cretácico superior casi Eoceno. O sea, acá tenemos Eoceno. ¿Qué pasa con el hiato? Cada vez más grande. Cada vez más grande hacia los bordes. Cada vez más grande. Sí, señor. Sí, señor. ¿Entienden? Y eso pasa en las evoluciones de las cuencas, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, volvamos acá. Este era el mapa isopáquico para el tiempo del subgrupo Santa Bárbara. Miren también qué ocurrió. O sea, hubo toda una disminución de la dorsal saltojujeña. ¿Conocen Maimará? En ese viaje virtual que hicieron con la doctora Gali, fueron a Maimará, ¿no es cierto? pasamos, profe. Viven en algunas partes aledañas. Pero han ido el viaje virtual. Bueno, ¿conocen Maimará? ¿Conocen Tilcara? No, profe. Mariano Pedano no conoce nada. Sí, profe, pasé varias veces por ahí. Ajá. ¿Y qué te llamó la atención de la paleta del pintor, por ejemplo? Las unidades medio rojizas. Ajá. ¿Y por encima qué tiene las unidades rojizas? En Maimará creo que hay cenizas volcánicas. No, pero las cenizas volcánicas son cuaternarias. O si las hay no. Hay en la... Sí, hemos visto nosotros cuando vimos la clase de ciclicidad, ¿se acuerdan? Que hemos visto la formación Maimará que tenía algunos niveles de toba. Sí. Pero eso es cenozoico, es neógeno. Yacoraite, profe. Ahí está Yacoraite, ¿sí? Todo lo que forman esas, ay, yo soy tan soquete con el tema de, y no tengo acá en esta máquina las fotos para mostrarles, pero hemos visto que ahí ustedes tienen
en Maimará tienen algo como esto. Pero voy a ver, le voy a hacer así. Este es el Río Grande. No sé si se ve, me parece que lo tengo que hacer un poquito más grande. Este es el Río Grande. Acá está la ruta 9. Acá está todo el pueblo de Maimará. Acá hay unos piedemontes muy grandes, muy potentes, más que grandes, cuaternarios. Y después viene, así, esto que pinté en negro, es Yacoraite, y por debajo está lo que decían ustedes morado, que es el grupo Mesón. ¿Sí? Miren ustedes, ahí, en Maimará, lo que hay es grupo Mesón, y por arriba está Yacoraite, y forma un ONLAP. ¿Se acuerdan de ONLAP? Hay una relación de ONLAP. O sea, tenemos el basamento, y sobre el basamento van, ¿sí? Pues, los distintos estratos de la formación Yacoraite fueron cubriendo ese basamento. Y tiene una disposición en ONLAP ahí. Entonces, eso es lo que se ve aquí, ¿sí? En esta zona, donde estoy marcándola con la linternita. Sería lo que es el extremo norte o el extremo septentrional de la dorsal salto-jujeña. El grupo Mesón formaba parte de la dorsal salto-jujeña y recién recibió sedimentación para el tiempo de Yacoraite. Porque inclusive no hay ni lecho ahí, comienza directamente con Yacoraite. ¿La terminación en ONLAP tiene que ver con el traslape? Claro. ¿Y dónde se da la disposición en ONLAP o la terminación en ONLAP? ¿En qué zona se dan dentro de una cuenca? En los bordes de la cuenca, profe. En los bordes de la cuenca. Entonces, en este caso, está bien, es la dorsal salto-jujeña, pero es el borde de la cuenca. Ahí tenemos 0. Entonces, por eso se da, ¿sí?, la disposición en ONLAP. Bueno, y en este mapa, ustedes van a ver, en este mapa isopáquico y paleogeográfico, van a ver que están indicados una serie, ¿sí?, unos asteriscos que indican los yacimientos de hidrocarburos. Acá está Palmar Largo, por ejemplo, en la zona de Formosa, ahí en los pagos de Isaac. ¿Estamos? Sí. Vinalar. ¿Se acuerdan que hemos visto de Caimancito en la clase pasada? Acá está el yacimiento Caimancito. ¿Qué vimos del yacimiento Caimancito en las clases pasadas? ¡Ey, qué poca memoria, por Dios! Así van a ser candidatos al Alzheimer. Vimos un mapa estructural, profe. Sí, Y señor. vimos la disposición de las fallas también. Ajá. Sí, hemos visto el mapa estructural. ¿Y qué otra cosa hemos visto? La disposición de las fallas, sí, ajá. De las fallas o sea, que había varias. ¿Y se acuerdan y recuerdan qué tipo de estructura era ese yacimiento Caimancito? Era porque ya está ahora, hemos visto que está en una etapa de remediación. ¿Qué estructura era la de Caimancito? Era un domo, era un pequeño domo en el que se acumulaban hidrocarburos. ¿No era un braquio anticlinal
que Sí. estaba afectado por fallas normales e inversas, y a la vuelta teníamos, ay, no sé la palabra, pero era una zona de interés de hidrocarburos. Claro, es que hacía un yacimiento bien, Tomás Salles, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, ¿te acuerdas que hablábamos que era un yacimiento que había estado produciendo en la época del 70 y que habíamos hablado de una UTE, ¿se acuerdan? Sí, que después YPF, cuando la privatizaron, la vendió la UTE esta que tuvo Plus Petrol trabajando ahí, Y creo, ¿no? después, claro, sí. Desde el 2019 está en el periodo de remediación. Y que estaba dentro de lo que es un parque nacional. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan eso? Bueno, el Parque Nacional Calilegua. Caimancito está ahí. Entonces, miren ustedes, el yacimiento de Caimancito estaría en lo que sería el borde occidental de la subcuenca de Lomas de Olmedo. ¿Entienden? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer en el trabajo práctico de ustedes es tratar de hacer la configuración, o sea, dibujar las curvas isópacas, ¿sí? Y definir subcuencas. Lo que se va a poder definir ahí va a ser el borde de cuenca en el trabajo práctico, o sea, a partir de la línea 0, vamos a poder definir subcuencas y vamos a poder definir umbrales. Lo que sí no hay, y desde ya le digo, dorsales. Ahí no hay un elemento positivo interno en ese esquema que tenemos, ¿sí? Que vamos a resolver. Así que mañana ustedes comiencen a trabajar, mañana a la mañana, se toman una hora o una hora hoy, ¿no? Y comienzan a desarrollar el práctico, así lo podemos desarrollar mañana y me los pueden mostrar, ¿sí? Lo que puedan mostrar, los que tengan una camarita para ir mirándolos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo que es un mapa paleogeológico. Un mapa paleogeológico sería un mapa que muestra la geología de la superficie terrestre en un determinado momento. Miren ustedes, acá nosotros hemos visto que hay algunos puntos dentro de la cuenca donde se acumulan sobre el silúrico y el devónico, en otros sobre el devónico y el precámbrico. Entonces, es como hacer un mapa, ¿sí?, de saber cuál es la edad de las rocas, ¿sí?, que conforman el basamento de la unidad que nosotros estamos trabajando. Ese es un mapa geológico, ¿sí?, un mapa de la geología del pasado. Entonces, lo que vamos a ver, que lo que se grafica, es directamente el área que en ese momento habría estado expuesto, y se grafica solamente la edad. No se dice a qué formación corresponde, no, sino que todas esas rocas, por ejemplo, que en toda esta zona estaba aflorando rocas del Mississippiano, ¿sí? En cambio, en esta zona, las rocas que afloraban eran del Precámbrico. Y en esta franja, ¿sí?, habían otras que eran del Silúrico. Y en esta zona del Ordovícico, ¿sí? Y acá vuelven otra vez a ver rocas del Mississippiano. Si esto nosotros lo llevamos, ¿sí?, para la zona que estamos viendo, que es del grupo Salta, vamos a ver, este es un mapa paleogeológico, ¿sí?, pre-Cretácico, o sea, es anterior al Cretácico. En este mapa, además los autores, han ubicado los arcos, han ubicado, además, el borde de cuenca del subgrupo Pirgua, ¿sí?, acá. Y acá estaba el arco del Quirquincho. Entonces, y acá estaba todo lo que era San Santo Jujeña. Entonces vamos a ver
que las rocas que conforman el basamento de la subcuenca de Lomas de Olmedos son, porque toda esta era la subcuenca de Lomas de Olmedo, corresponde al 6, al silúrico, ¿sí? Corresponden en parte al ordovícico, silúrico, devónico, que es todo esto, ¿sí? Esencialmente. Y lo que era la dorsal salto-jujeña, por ejemplo, también hay rocas del devónico, del silúrico, ¿sí? De parte del ordovícico, y acá un poquitito, que es el 4, que es del cámbrico. Entonces, si nosotros, o sea, con el relevamiento de perfiles, es factible, es posible dibujar, ¿sí?, cuál era el basamento. Entonces, y poder confeccionar un mapa paleogeológico. Les vuelvo a repetir, traten de interpretar perfectamente a este cuadro. Este cuadro tiene muchísima información. Además, no solamente la información cronoestratigráfica, ¿sí?, sino tienen todas las discordancias, ¿sí?, que son muy, muy importantes, ¿sí?, que es lo que tenemos que saber. Además, tienen todo los ciclos de fusividad, los ciclos magmáticos. Tenemos, por ejemplo, que en la base de la formación ayesera hay un vulcanismo, ¿sí?, que es el de las salinas, ¿sí? Después tenemos otro ciclo volcánico que es el Isonza, el ciclo volcánico de las Conchas, y ustedes pueden ver acá arriba que tienen todas las subcuencas y cuáles son las unidades que se van a reconocer del grupo Salta que en cada una de esas subcuencas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver otro tipo de mapas, que son los mapas litofaciales, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que dentro de la clase, cuando vimos los distintos tipos de mapas, vimos que los mapas de litofacies podrían ser de 3 tipos. De acuerdo a la cantidad de componentes. Pueden ser mapas de un solo componente, litológico, ¿no? O de 2 componentes litológicos, o de 3 componentes litológicos. Cuando nosotros en los mapas consideramos un solo componente litológico, a ver, ¿cómo lo leemos a esto? Levantamos un perfil que tiene una relación de discordancia erosiva, ¿sí?, con la unidad infrayacente, que le llamamos formación X. A la unidad que nosotros estamos estudiando le vamos a llamar formación Y, y tiene una relación de paraconcordancia o de paraconformidad, de paraconformity, con el techo, con la formación Z. Este es I. Y vemos que constituye un típico red bed. ¿Saben qué es lo que son los red beds? ¿Saben qué son red beds? Yo no, profe. O capaz no me acuerdo. Red beds. Mariano Barrio Nuevo, ¿podés hablar?
¿Son capas rojas, profe? Son las capas rojas, sí señor. Los red beds son capas rojas. ¿Y qué le sugiere un red bed? ¿Qué tipo de sedimentación le sugiere? Una Enzo sedimentación Dávila, ¿qué tipo de sedimentación te sugieren las capas rojas? En relación al ambiente continental. Continentales, perfecto. O sea, red beds continentales. Daniel Guerra, y con respecto a los ambientes, ¿qué tipo de ambientes te sugieren? ¿Podés hablar, Guerra? Guerra. Guerra ha puesto la computadora y se fue. Tomás Murúa, desde el punto de vista ambiental, ¿a qué ambiente le adjudicarías? Un subambiente fluvial puede ser. Ajá, bueno, capas rojas, o sea, son continentales y dentro de estos fluviales. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro tipo de ambientes? son ambientes oxidantes. Bueno, son ambientes oxidantes. Lo cual lo restringe a cuerpos de agua someros, porque los lagos profundos tienden a ser reductores, o las aguas estancas también. Entonces, pero aparte de fluviales, entonces, ¿qué más tenés? Lacustres someros o transitorios. Ajá, bueno. ¿Y qué otros ambientes podrían ser? Es posible que sean cuencas, Ambiente, no estamos hablando de cuencas. Ambientes. digo, ambientes áridos donde se produzca una evaporación total. Ambientes. No estamos hablando de condiciones climáticas. ¿Qué otro ambiente? Los fluviales generalmente gradan ¿hacia qué? ¿A qué tipo de ambientes? ¿Ambientes de transición, profe? No. No. Los depósitos fluviales, cuando tenemos arriba, o sea, ¿con qué se relacionan verticalmente los depósitos fluviales? Y en la base puede ser a abanicos aluviales y en el final. Ah, ahí está. Entonces vamos a tener aluviales. Los abanicos aluviales generalmente gradan a depósitos fluviales y al final tenemos los lacustres. Entonces, cuando nosotros hablamos de red bed y que decimos, por ejemplo, en el caso del subgrupo Pirgua, el subgrupo Pirgua es un típico depósito de red bed. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se reconoce, o sea, es un ambiente. Con eso, diciendo solamente que el depósito del subgrupo Pirgua es de tipo red bed, ya estamos diciendo que es un depósito continental que está formado por facies rojas y que son de conglomerados areniscas y pelitas que corresponden a acumulaciones aluviales, fluviales y lacustres. Miren la cantidad de información que se da cuando decimos simplemente red beds. ¿Entienden? Entonces, el subgrupo Pirgua es un típico depósito de red beds. Bueno, por ejemplo, hicimos acá un típico depósito de red beds en el que se diferencian tres componentes: conglomerados, areniscas y pelitas. ¿Sí? Esos constituyen una sucesión grano decreciente. Si nosotros vamos a hacer un mapa de litofacies de un solo componente, eso significa que podemos hacer un mapa de conglomerado o un mapa de arenisca o un mapa de pelitas. ¿Qué tal si estas areniscas, ¿sí?, tienen
conforman un depósito de diseminado de cobre. ¿Sí? Estas conforman un depósito de diseminado de cobre. Entonces tienen un interés económico. ¿Sí? Entonces, se miden los espesores que se tiene de arenisca. Acá, el espesor que tenemos de arenisca acá, el espesor de arenisca acá, el espesor de las areniscas acá. Entonces, el espesor total es de 100 metros, pero de areniscas vamos a tener 60 metros. ¿Sí? De conglomerados tenemos 20 metros y de pelitas 20 metros. Entonces, se determina el espesor de cada una de las litologías en cada uno de los puntos de control que tenemos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer un mapa isolítico de arenisca, vamos a considerar solamente entonces los espesores de la arenisca. En este caso, 60 metros. ¿Estamos? Dice que un mapa isolítico es aquel que muestra la distribución de espesor absoluto, neto, de un tipo de litología, de una unidad estratigráfica determinada. Por ejemplo, se hace el mapa isolítico de arenisca. Y la isolítica es la línea imaginaria que une puntos de igual litología. O sea, una línea isolítica es como una línea isópaca. Lo que sucede es que en una línea isópaca, ¿sí?, también es una línea imaginaria que une puntos, ¿sí?, de igual espesor. Aquí, en este caso, une puntos de igual litología. O sea, que nosotros vamos a tener en nuestra planilla de cálculos una serie de puntos, 1, 2, 3, 4, en donde vamos a poner que este sea el perfil 1, en donde el espesor total del perfil 1 es de 100 metros, pero lo que voy a plotear cuando hacemos un mapa isolítico de un solo componente van a ser 60 metros, el espesor que le corresponde solamente a la arenisca. ¿Entienden? Sí, profe, se entiende. Otro tipo de mapas de un solo componente, entonces ponemos acá isolíticos, son los de porcentaje. Y creo, son los mapas de porcentaje. Y en los mapas de porcentaje, según lo que dice la diapositiva acá, el mapa de porcentaje es el que muestra la cantidad relativa de arena, en porcentaje, con respecto al espesor total de la unidad estratigráfica considerada. Es decir, que en este punto 1, el espesor total de la formación I es de 100 metros, o sea que eso es el 100%, y el espesor de arenisca es el 60%. Entonces, el porcentaje, ¿cuánto es el 60 de 100? Yo en este caso voy a plotear un número, ¿sí? Este era el espesor, 60%, pero ahora yo tengo que colocar en 1 el porcentaje. ¿Cuál va a ser el porcentaje, entonces, del 60%? ¿Cómo se saca porcentaje? ¿El 60% de 60 metros, profe? ¿O no entendí la pregunta muy bien? A ver, el espesor de la unidad total de la formación I es de 100 metros. Sí. El espesor total es 100 metros, profe, entonces sería la arenisca el 60%. Claro, sí. 60 metros de 60 arenisca. metros, 60%. Serían 60 Claro, metros. 60%. Pero a ver, yo no sé por qué Arauces, ¿no? Sí, apago.
Arauz, no, yo siempre Ursúa, no sé por qué te tengo para mí tu apellido es Ursúa. Arauz, dice, la pregunta era la siguiente, la pregunta era, el espesor total de la formación I es de 100 metros. Sí, El espesor de la arenisca, ¿sí?, que existe en este perfil es de 60. ¿Qué Sí. porcentaje es? el 60% va a ser. 60%. Entonces, aquí, en nuestro mapa de porcentaje, lo que tenemos que plotear en cada uno de los puntos de control es el porcentaje. ¿Sí? O sea, que vos decís un 60% significa que del total del espesor que hay acá, el 60% le corresponde a las areniscas. ¿Sí? Lo ideal es hacer, como dice acá en el último párrafo de la diapositiva, que estos valores varían 60, 70, 80, o sea, cada 10% o bien cada 5%. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar un mapa isolítico de componentes, vamos a ver, este es un mapa isolítico. ¿Qué tal? Vuelvo a decirle, si estas areniscas, ¿sí?, son de interés económico, o sea, ¿no? Porque constituyen un depósito SEDEX de cuarzo, un SEDEX de cobre. Entonces nosotros vamos a saber que en toda esta zona, por ejemplo, que está acá toda rayada, ¿sí?, no hay ese tipo de areniscas. Pero sí vemos que en toda esta zona las areniscas tienen 100 metros ese espesor. Y acá las areniscas tienen 150. Y acá tenemos un mayor espesor que tienen 200. O sea, estamos trazando curvas que nos está dando la distribución del espesor de esa litología. A simple vista, si tenemos un mapa de este tipo, sabemos que y si tenemos que ir a visitar o a prospectar la región, vamos a ir a esta zona, porque en esta zona es donde mayor espesor tenemos. ¿Para qué vamos a ir acá si no hay? Entonces, a simple vista uno puede saber dónde están los mayores espesores de esas unidades que nos está interesando. En cambio, si hacemos un mapa de porcentaje que corresponde a la misma región, vamos a decir que, ¿dónde están los mayores porcentajes de arenisca? Están en toda esta región. A medida que nos vamos yendo hacia esta zona, ¿sí?, la cantidad de arena es mucho menos. Entonces, estos tipos de mapas se hacen para tener una impresión rápida, ¿sí?, de lo que nos está interesando. Sabemos que en toda esta zona tenemos el 50% de arenas y el resto será de otras litologías. En cambio, acá, ¿sí?, se ve claramente cómo va disminuyendo la cantidad de arena, ¿sí?, dentro de esta litología, y hay lugares en donde acá tenemos el 100% de arena, ¿sí? Entonces, estos distintos tipos de mapas nos dan distinta información, y entonces son de gran utilidad. Bueno, nos queda un solo tipo de mapa que lo vamos a ver mañana. No, nos quedan dos. El mapa de relación. Vamos a ver mañana los mapas de relación y los mapas triangulares de fase, que son un poquito más complicados, ¿sí?, de hacerlos y de leerlos. Pero, bueno, nos tiene que quedar muy claro, o sea, qué tipo de información nos proporciona cada uno de esos mapas, ¿sí? Y se confeccionan los distintos tipos de mapas en función de qué es lo que nosotros queremos mostrar, qué información es la que queremos poner en evidencia. Bueno, antes de que nos vamos, estuvimos charlando con el jefe de trabajos prácticos, con Gonzalo Beizaga, y vimos que no vamos a llegar para el objetivo nuestro, que era hacer el segundo parcial en